amigas, bienvenidas a tu canal de Homero Iglesias. Y a mí me encanta el Halloween y sé que hay personas en Latinoamérica que a lo mejor no conocen tanto esta tradición de disfrazarte de tu superhéroe, de una calaca, de un vampiro, en fin, tantos disfraces que existen. Pero déjenme decirles que el Halloween es una tradición que se celebra principalmente en Estados Unidos, también en otros países, y se celebra el 31 de octubre de cada año. Origen pagano y trajes celtas. Los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3000 años, según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo llamado Samhain, en el que hoy consideramos el día 1 de noviembre. Se creía que los espíritus Caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá. junto con otras criaturas como hadas. Y demonios. Este ritual servía para despedir a Lugh, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Según el American Folklife Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces, probablemente pieles de animales, para confundir a los espíritus. O quizá para evitar que los poseyeran. También se cree que con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración, Personificaban a los muertos y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa. rompiendo así lo socialmente establecido. Halloween se celebra el 31 de octubre de cada año en los Estados Unidos y también en otros países. En México lo celebramos más en el norte, también celebramos el Día de Muertos, para que no me vayan a decir que solo celebramos Halloween, también el Día de Muertos porque es una tradición mexicana. Pero como vivo en Chihuahua, estamos muy cerca de Estados Unidos, tenemos también la influencia de Estados Unidos. Entonces voy a celebrar Halloween en 3 ciudades diferentes. Voy a celebrarlo en Cuauhtémoc, Chihuahua. Voy a celebrarlo en Houston, Texas, y en Oklahoma, en Estados Unidos. Y para ello me di a la tarea de buscar un buen disfraz, porque ¿qué es el Halloween sino no mostrar un buen disfraz para ir en compañía de tus amigos y de tus amigas? Entonces, precisamente por eso les doy la bienvenida a este unboxing, donde voy a mostrarles cuál es el disfraz que voy a utilizar en estas 3 ciudades. Y más allá de un unboxing en el que les explique todo lo que implica la caja, abrirlo y demás, quiero que vean más adelante la experiencia de estas 3 ciudades. Así que, ¿qué te parece si empezamos el unboxing? Bueno, pues aquí está el primer paquete de Amazon. Primero que nada, voy a hacer... Sí, estoy comprando disfraces comunes, pero ahorita te explico por qué. Bueno, pues podemos ver que está muy bonito empaquetado. Y bueno, pues vamos a dejar esto aquí. ¡Adiós! Y bueno, pues aquí tenemos el disfraz de Voldemort. Este disfraz de Voldemort tiene un precio de 900 pesos mexicanos. En Estados Unidos, en dólares, es un aproximado de 45 dólares estadounidenses al tipo de cambio del mes de octubre, para que lo tengas como referencia. Y esta es la segunda parte de el outfit, pero quiero mostrarte qué es esto. Sí, porque después le haces zoom y puedes saber a dónde llegó esta caja. Ok, compré este artículo misterioso que nadie puede saber qué es, en una empresa en la que se dedican a hacer efectos en Hollywood, señores. Tengo unos conocidos que trabajan haciendo efectos especiales en Hollywood. Y bueno, pues es bueno tener un que otro conocido o conocida, ¿verdad? Y pues aprovechando les dije, oye, ¿qué te parece si te compro un artículo? Porque quiero verme muy bien. Entonces, pues vamos a empezar a abrir esta caja. 15 minutos más tarde.
que viene muy bien empaquetada, déjenme decirles. Una hora más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ok, aquí está saliendo. Ahora sí. ¡Wow! ¡Ve esto! Revisa esto. Dice Nightmare Collection. Y bueno, ya cuando quito yo esto, viene esto que es lo que yo quiero. ¡Yuhu! Adiós. Uy, perdón. Ay, qué hermoso es lo hermoso. Vamos a sacarlo por partes. Primero que nada, quiero que vayan adivinando. A ver si ustedes saben de qué me voy a disfrazar. ¡Wow! ¡Qué súper genial! Mira, imagínate. ¡Oye! ¡Qué genial! Pero observa los detalles. Observa las figuras, es un trabajo artesanal. Esto es un trabajo realmente artístico. Y bueno, pues aquí está la segunda mano. Y el momento de la verdad. ¡Yeah! ¡Tin! ¡Qué genial! ¿Quieren ver cómo se ve? Vamos a ver cómo se ve. Entonces, ¿qué te pareció el unboxing? Creo que después de ver esta máscara le doy un 10 de 10. Los detalles, es una máscara trabajada de forma artesanal, pintada a mano, con un látex especial que hace que se vea muy realista. Entonces está genial. Y ahora quiero que vean cómo me voy a ver en la fiesta en estos 3 lugares que les dije: en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Houston, Texas y en Oklahoma City. Así que ¡vamos para allá! ¡Hey! Suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Recuerda seguirme como @HomeroIglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.